Llevar una vida sedentaria, tener obesidad, consumir una dieta rica en grasas saturadas, sodio y sobre todo azúcares puede ser la combinación perfecta para que una persona desarrolle síndrome metabólico y en menos tiempo de lo pensado pueda padecer de diabetes, enfermedades coronarias y cáncer. Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos dirán cuáles son los cambios que debemos hacer en nuestro estilo de vida para prevenir el síndrome metabólico. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy porque tenemos un programa muy interesante que va a dar para mucha controversia y mucha plática. El síndrome metabólico es un término relativamente nuevo en medicina, pero me gusta mucho el tema del día de hoy porque tiene mucho que ver con prevención. El día de hoy te vamos a dar armas para que tomes las riendas de tu vida y vamos a ver cuál es el asesino número 1 en salud en nuestro país y en todo el mundo y qué podemos hacer para prevenir llegar a una muerte debido a consecuencias cardiovasculares. Aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan, vamos a ver qué es el síndrome metabólico. El colesterol es uno de los componentes fundamentales de las células. El que esté presente en la sangre proviene de los alimentos de origen animal que se consumen o es producido por el hígado. Cuando los niveles del llamado colesterol malo se elevan, se llama hipercolesterolemia y es un factor de riesgo para la obstrucción de las arterias y para presentar el síndrome metabólico. Otro factor de riesgo para presentar este síndrome es el tener elevada la presión arterial. La presión arterial es el resultado de la fuerza y la frecuencia de los latidos cardíacos y de la elasticidad y distensibilidad de las paredes arteriales. Cuando la presión arterial sube, se daña la pared de la arteria. Por otra parte, la capacidad metabólica de procesar la glucosa también se convierte en un factor de riesgo para presentar el síndrome metabólico. La hormona insulina hace las veces de llave para permitir que la glucosa que está en el torrente sanguíneo entre a las células para alimentarlas y proveerlas de energía. Un alto nivel de azúcar en la sangre puede escalar hacia la diabetes. La obesidad es otro factor de riesgo. Un indicador de obesidad es la medición de la grasa abdominal y se dice que hay un exceso de esta cuando la cintura mide más de 102 centímetros en el hombre y 88 centímetros en la mujer. La suma o combinación de todos estos factores de riesgo da como resultado el síndrome metabólico. Este es un concepto clínico y que se inicia de manera imperceptible y evoluciona hacia enfermedad. Inicia porque la persona empieza a comer más calorías y entonces incrementa la grasa abdominal, empieza a incrementar de peso y esto le va a condicionar dos alteraciones celulares dentro de su organismo. Le llamamos resistencia a la insulina e inflamación. Cuando estas dos ya están presentes en conjunto con una mayor cantidad de grasa que es medida a través del perímetro cintura, como ya lo expresaron, empieza a haber alteraciones metabólicas de manera paulatina. Y así la persona va a empezar a elevar triglicéridos, baja el colesterol bueno, empieza a haber alteraciones de la tolerancia a la glucosa, entra el estado que le llamamos nosotros prediabético, y empieza a haber un estado de prehipertensión. Cuando esto se empieza a generar, es cuando la persona decimos que tiene síndrome metabólico. Entonces sí, es una alteración de la homeostasis del metabolismo que se va sumando con un principio inicial, incremento del peso. Homeostasis es que estemos en equilibrio, que estemos funcionando adecuadamente y que nuestro metabolismo esté funcionando adecuadamente. ¿Qué quiere decir? Pues que la persona, como ya mencionó Antonio, esté con un peso normal, que no tenga antecedentes tampoco de tipo heredofamiliar, ya que no solamente es el peso o el sobrepeso el que te genera este síndrome. Hay pacientes incluso que pueden estar con un índice de masa corporal normal, pero sí tener un exceso de grasa en la cintura, que es el principal problema que inicia todo este conglomerado de alteraciones que ya se mencionaron. Lípidos, hipertensión. Lípidos son las grasas. Las grasas. Hipertensión que se te suba la presión. Y aumento de la glucosa. Cada uno va gradualmente apareciendo, de tal forma que podemos decir que hay 5 componentes que diagnostican el síndrome metabólico. A nivel de la cintura, principalmente por el ombligo, y sobre el ombligo, y debe ser de 90 centímetros o menos. En el hombre, si es mayor de 90 centímetros, ya estamos dando un diagnóstico de obesidad visceral. Aunque existen otros, por ejemplo, esto es en estudios que se han hecho aquí en México, porque hay otras razas que incluso aumentan el número de centímetros, pero en México es 90 centímetros en el hombre y 80 centímetros en la mujer. Y son los 4 componentes. El otro componente es la elevación de triglicéridos, que es una grasa que desgraciadamente se incrementa cuando uno come harinas,
come azúcar. El paciente habitualmente cree que los triglicéridos se elevan cuando uno come grasa animal o grasas. Sin embargo, no, esto se eleva principalmente al comer bollería industrial, exceso de jugos de frutas, todo este tipo de alimento que el hígado lo convierte en triglicéridos para que el páncreas siga manteniendo niveles normales de azúcar hasta que llegue el momento, como ya se mencionó, que se aparece la prediabetes y luego la diabetes. HDL quiere decir colesterol bueno bajo, que va muy de la mano con triglicéridos. Posteriormente, elevación en las cifras tensionales, 130, 80 o más de presión arterial, ya habla de un problema en las cifras tensionales o prehipertensión. La presión arterial normal de un sujeto de 30 años es 120-80 Sí, milímetros de mercurio. así es. ¿Cada cuándo recomendamos que se cheque a alguien la presión? Porque es un asesino silencioso, probablemente ni te des cuenta que traes la presión elevada. ¿A partir de qué edad y cada cuánto es bueno pasar? Digo, inclusive en farmacia se toma la presión o que Claro. alguien se acerque a medirla. Pues de hecho sería bueno que cada vez que uno va al médico, independientemente de que sea un cardiólogo, que sea un internista, que sea alguien especialista en diabetes, por ejemplo, esta es una práctica que se ha dejado mucho. Uno, por ejemplo, va al oftalmólogo y el oftalmólogo no le checa la presión arterial a uno, o uno va al otorrino, o uno va a cualquier especialista que no tenga que ver aparentemente con la presión arterial, no le checa la presión y se enfocan mucho en su área. Entonces, una situación adecuada, prudente, sería que cada vez que uno va con cualquier médico, cualquiera que este sea, digo, es algo que nos enseñaron desde que estábamos en la Facultad de Medicina, desde que éramos estudiantes de medicina, todo paciente, por cualquier razón que nos llegue, le debiéramos de checar la presión arterial. Una persona, pues cotidianamente debería tener el hábito, a lo mejor el que va al gimnasio, sería bueno que quizás un chavo de 20 años en un gimnasio se cheque la presión arterial. Muchas veces estos casos, a lo mejor salga un poquito del síndrome metabólico, pero que vemos de muertes súbitas o de otro tipo de accidentes que son muy aparatosos en deportistas, por ejemplo, se podrían identificar con quizás checar la presión arterial. Entonces, tener un poquito la costumbre, tener el hábito y desde los 20 años uno puede empezar a tener este tipo de cosas. Y evidentemente conforme más va avanzando uno en edad, estarse checando de manera periódica. Bien, entonces vamos a redondear esto porque es mucha información. Entonces, el síndrome metabólico te pone en riesgo para enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué no hablamos ahorita un poco de los peligros de las enfermedades cardiovasculares? Bueno, de hecho, tomando un poquito lo que es la consecuencia del síndrome metabólico, muchas veces la consecuencia más aparatosa entra dentro del área cardiovascular. Es decir, el paciente tiene un alto riesgo a desarrollar un infarto, el paciente tiene alto riesgo a desarrollar obstrucciones a nivel de los vasos sanguíneos de manera periférica. Uno piensa que el colesterol, por ejemplo, únicamente se deposita en las arterias del corazón, porque es lo más conocido, lo más aparatoso, pero colesterol podemos tener en cualquier arteria de nuestro organismo. Hay gente que, por ejemplo, camina y le cuesta trabajo caminar, le duelen las piernas, se enfría quizás más una pierna que la otra, y estos pueden ser datos de obstrucciones periféricas que muchas veces van de la mano con estos pacientes que tienen síndrome metabólico. El que se formen, por ejemplo, trastornos en la coagulación, que coagulitos se vayan hacia el cerebro, que se presente lo que en inglés se denomina stroke, aquí en México le denominamos accidente cerebrovascular, cuando uno queda con una hemiparesia, es decir, que parte del cuerpo no se puede mover con alguna consecuencia de esto. Todo esto, previniendo situaciones de síndrome metabólico, pudiéramos evitar a este tipo. Yo quisiera, aquí es el momento de aclarar. Mencionamos una forma de síndrome metabólico en parte inicial y una forma del síndrome metabólico en una etapa final. La etapa final es cuando ya hay la aterosclerosis con la manifestación de enfermedad cardiovascular, infarto del miocardio, problema vascular cerebral, problema de las arterias, pero también igual debemos saber que al final también hay diabetes, consecuencia del síndrome metabólico. Pero aquí lo más importante es cómo inicia. Por eso las palabras que yo mencioné es al inicio. Porque si nosotros identificamos el síndrome metabólico con los componentes que dijimos, iniciales, prehipertensión, prediabetes, inicio temprano de baja de colesterol, la llantita, el exceso de grasa abdominal, y en ese momento actuamos con promoción y prevención, podemos parar la evolución del síndrome metabólico. Que yo creo que definitivamente es el objetivo ese de es este el programa, objetivo. ¿no? Que la gente despierte ante lo que pueda suceder. ¿Cuál es el rol de la dieta desde niños en nuestro país, por ejemplo, que influya sobre el síndrome metabólico? Bueno, pues la alimentación es fundamental desde el momento en que la mamá está embarazada. Desde ese momento nos empieza a impactar.
En el momento que nace un bebé, es importante la lactancia materna, por ejemplo, en los primeros 6 meses exclusiva y después hasta el año de preferencia. Después, el inicio, que sería la alimentación complementaria o el inicio de alimentos de un bebé, también va a marcar, porque si se inician con jugos, si se inician con alimentos dulces, se está promoviendo este sabor por el dulce que no es el más adecuado promover en un niño. Y después, obviamente, la inclusión a la dieta familiar, que inicia desde el año de edad, también va a influir. Si el niño ve que los papás están consumiendo bebidas azucaradas o la alimentación es alta en grasas, entonces se va haciendo tanto la cuestión de copiar, de imitar las costumbres, como si los papás tienen sobrepeso o obesidad, también aquí empieza el problema. Incluso ya hay una definición de síndrome metabólico en el niño. Claro, las cifras, por ejemplo, de triglicéridos todavía son más alarmantes. ¿Qué quiere decir esto? Teniendo 100 miligramos de triglicéridos en sangre o más, podemos decir que ya ese niño tiene elevación de grasas. Niveles de HDL por abajo de 40 también, y de acuerdo a los percentiles, de acuerdo al crecimiento y desarrollo, las curvas de crecimiento y desarrollo, no podemos medirle al niño en la cintura, pero sí hay unas tablas que los pediatras tienen para poder evaluar si hay sobrepeso o no. Eso ya lo describe el médico. Sin embargo, estos 2 puntos que acabo de mencionar forman parte de ese síndrome metabólico en el niño y elevación de glucosa de 100 miligramos o más en ayuno. Entonces, y ese síndrome metabólico pues es necesario atacarlo. ¿Por qué? Porque estos niños van a ser los futuros pacientes con diabetes. Bien, si ya hablamos que la salud es responsabilidad de cada uno de nosotros, cuando tenemos hijos, mientras sean niños y adolescentes, los padres tienen mucha responsabilidad ahí y hay que evitar que lleguen a este problema. Siguiendo la temática, síndrome metabólico, se elevan triglicéridos y con eso baja el colesterol bueno. Y con esto no se acarrea y se deposita más sobre la arteria, LDL. Entonces ya hizo el vínculo. Entonces por eso los triglicéridos, como lo dijo nuestro paciente, él notó que se elevó, pero hubo otros trastornos. Bajó el colesterol bueno y se empezó a depositar el colesterol malo, LDL, y se empezó a tapar las arterias.